edifica sobre la roca. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarle una vez más en este día y bueno, pues para tener este tiempo en el que podemos estudiar la palabra de Dios y ver lo que Él quiere decir a nuestros corazones en medio de las situaciones por las que estamos pasando. Y bueno, pues quisiera hoy iniciar con una nueva etapa de este curso de Poder para Vivir que se llama Armonía Familiar. Y bueno, pues vamos a comenzar con un pasaje que se encuentra ahí en Mateo 7 del 24 al 25. Realmente, bueno, pues son muchas las situaciones que estamos pasando. Sin embargo, la familia en medio de toda esta turbulencia por la que vivimos se ve afectada, se ve pues atacada por muchas situaciones, muchas circunstancias. Y lo mejor es que nos encontremos lo mejor preparados, o si tal vez no estábamos lo suficientemente preparados y en este momento ya hemos entrado en una crisis, bueno, pues es el momento de retomar los fundamentos que Dios quiere darnos a través de su palabra y aprender de lo que Él quiere enseñarnos. Dice aquí en Mateo 27, 24 al 25, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces es necesario que podamos nosotros aprender de este pasaje para poder darnos cuenta en qué podemos mejorar y qué hemos tal vez fallado para poder pues retomar nuestra vida familiar y poder tener victoria en medio de estas tormentas por las que estamos enfrentando. Entonces Dios quiere que tu familia se encuentre bien, se encuentre estable, se encuentre fuerte en medio de las situaciones por las que estás pasando, sea una cuestión laboral, sea una cuestión de enfermedad, o sea una situación relacional. El Señor quiere edificar nuestra familia en medio de esta situación. Entonces, bueno, vamos a ver lo que nos dice este pasaje. Dice ahí: cualquiera pues que me oye estas palabras. Eso es algo importante, algo que debemos hacer nosotros para poder empezar a edificar sobre la roca, es empezar a leer la palabra, escuchar la palabra, empezar a oír la palabra de Dios. En muchas ocasiones solamente escuchamos un pequeño versículo y ya no seguimos estudiando, ya no seguimos analizando lo que Dios nos quiere decir. Y es importante que podamos nosotros reconocer la importancia de la palabra de Dios en la vida familiar. Es bueno conocer la palabra de Dios, es bueno saber de qué trata. A veces nos dejamos llevar por comentarios o por impresiones de otras personas, tanto buenas como malas, y a veces creemos que ya sabemos lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Sin embargo, no hay como que cada uno de nosotros nos podamos meter al estudio, meter al entendimiento, buscar precisamente conocer lo que Dios nos dice. Y por eso es que dice que debemos oír estas palabras. Pero también dice ahí: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces aquí pues algo que nos está diciendo es que hay una diferencia entre oír y hacer. El oír es importante, el conocer es importante, pero la finalidad de ese conocimiento, el otro lado de la misma moneda, es también hacer y vivir de una manera práctica todo lo que estamos oyendo acerca de Dios, acerca de sus enseñanzas. Nos puede impresionar mucho las enseñanzas del Señor, de Jesús, cuando nos habla, cuando nos enseña, cuando nos exhorta a hacer algo, cuando nos anima. Pero una cosa es saber y otra cosa es hacer. Y esto es en todos los ámbitos, en todas las profesiones, hay esta misma situación. No es lo mismo hacer una carrera sobre algo, estudiar muchísimo sobre algo, a vivirlo, a hacerlo. A empezar a tener la responsabilidad de hacer algo de lo que hemos estado estudiando en lo teórico. Una persona, un médico que solamente sabe la teoría y saca buena calificación y reconocimiento por su estudio, no es lo mismo al médico cuando ya empieza a ejercer y cuando ya empieza a adquirir la destreza.
Lo mismo sucede con un arquitecto. No es lo mismo estudiar, hacer un plano y llevarlo a la vida, a la práctica, que realmente pueda él ver ya terminado ese edificio como responsable tal vez de guiar, de dirigir. Y bueno, pues esto nos marca una clara diferencia y un complemento, porque una persona que solamente quiere hacer la práctica pero no ha estudiado, bueno, ¿de dónde va a poderlo hacer bien si no ha estudiado? Y de la misma manera la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder vivir la palabra si realmente no la estudiamos, no analizamos lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros? Y es por eso que para Jesús dice aquí que compara a un hombre prudente, aquella persona que no solamente oye, sino también hace. Entonces, tan importante es oír como hacer. Y Dios compara al que logra pasar esta etapa del conocimiento a la práctica como un hombre prudente. Dice ahí que edificó su casa sobre la roca. Entonces, un hombre prudente es aquel que oye y que hace la palabra de Dios. Eso es edificar sobre la roca. Dice ahí el versículo 25 que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y precisamente cuando nosotros vemos descendió lluvia, bueno, pues la lluvia es algo que a todos nos pasa, todos lo experimentamos, la lluvia, los ríos, los vientos. La verdad es que para todos es igual. Todos vivimos esas situaciones y ahora en este momento estamos enfrentando una pandemia. Todos la estamos viviendo, todos estamos igualmente expuestos, todos estamos ante la posibilidad de cuidarnos, pero también de contagiarnos y de caer enfermos. Y por eso es que Dios nos dice, tienes que ser sabio, tienes que aprender a afincar tu vida, a fundamentar tu vida y la de tu familia sobre la roca. La roca, recuerden, es escuchar lo que el Señor nos dice y hacerlo. Entonces, ahora tenemos esta hermosa invitación de poder nosotros enfrentar todas las situaciones, todos los vientos, todos los ríos que se nos están viniendo de una manera pues muy atroz a nuestras ciudades y tenemos que empezar a tener confianza en el Señor. Eso es una cuestión, pues bueno, la que estamos viviendo de salud, de pandemia, pero hay otras situaciones, otras luchas que también enfrentamos, como decía hace un momento, las cuestiones económicas, todo lo que se avecina como consecuencia de la pandemia también es algo que son ríos, que son lluvias, que golpean, dice ahí, contra nuestra casa, contra nuestra familia, contra nuestro hogar. Las cuestiones relacionales también, muchas veces ya estamos estresados de estar en casa, de convivir y empieza a haber pues un poco de conflicto o mucho de conflictos en otros casos, pero Dios está interesado en ti, Dios está interesado en tu familia y por eso te ha dado la palabra de Dios, para indicarte, para que tú escuches y empieces a llevar a la práctica todos los consejos que Él te da. Entonces, sea cual sea la crisis que podamos enfrentar, si estamos edificados en Jesucristo, que es la roca, entonces cualquier situación que enfrentemos, vamos a poder hacerlo tomados de su mano. ¿Por qué? Porque oímos, porque hacemos lo que Él nos dice y entonces estamos más fortalecidos. Y sea cual sea la prueba que enfrentemos, juntos, en familia, con Dios, lo vamos a poder enfrentar de una mejor manera. Y dice aquí que esta casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, esa es la promesa de Dios. Si nosotros ponemos a Cristo en nuestra vida como el fundamento, si nuestro fundamento son sus palabras y las ponemos en práctica ahí en el hogar, entonces cualquier situación que enfrentemos no va a hacer que nuestra familia caiga. Y si está cayendo, si en este momento tu familia está en este proceso de decaimiento, puedes retomar la palabra de Dios, puedes pedirle a Dios su intervención en tu vida y empezar a cimentar tu familia sobre la roca. Entonces, esta es la invitación que quiero hacerte el día de hoy, que el Señor te bendiga, que el Señor te siga dando sabiduría en todo lo que hagas y sobre todo, escucha la palabra de Dios, léela, ponla en práctica y entonces el Señor te va a ayudar en estos momentos. Que Dios te guarde y nos vemos en la próxima.